Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí y gracias por apoyar el canal. Este día tengo a una invitada, que por cierto es la primera invitada que tengo en este canal de YouTube, que es mi gran amiga y ex compañera de universidad, Carmen Molinas Tamacas. Carmen es antropóloga y es periodista, o es periodista y es antropóloga. Es la primera vez que estoy haciendo esto en mi canal, o sea, que una entrevista con otra persona. Hay un invitado. Ajá. La vez pasada tuve un invitado en el video de Manhattan Hedge. Si no lo han visto, lo pueden ver acá, se los dejo arriba. Con Zach, que es un compañero de trabajo acá en Nueva York. Fuimos a ver el atardecer el día del Manhattan Hedge. Pero no es una entrevista así como ahora que uno habla y pregunta y qué sé yo. La entrevista de hoy es porque Carmen publicó un libro que se llama Salvi Yorkers, que lo tengo acá. Salvi Yorkers es un libro que Carmen ha trabajado por bastante tiempo y que, bueno, es un libro pues antropológico que tiene que ver con salvadoreños viviendo en Nueva York. Por eso Salvi Yorkers. Y bueno, salvi es una palabra que yo hasta recientemente he escuchado que se utiliza para denominarnos así. De hecho, yo no me denominaba Salvi Yorkers hasta hace muy poco tiempo que Carmen sacó el libro. Y lo otro es que es un trabajo, bueno, es un trabajo antropológico. Es un libro de antropología y obviamente este canal pues es un canal de ciencia, de promoción y difusión de la ciencia y tengo videos de antropología también y videos de arqueología y videos de astronomía y videos de geología. Entonces este video cabe obviamente en el lado de la antropología y es un tema que personalmente me interesa porque pues salvadoreño viviendo en los Estados Unidos, en Nueva York, y es un tema que es importante para toda la comunidad salvadoreña en Nueva York y para el país en sí, El Salvador, que está pendiente de lo que pase afuera. Ahora, yo sé que en mi canal hay muchas personas, muchos personas que están suscritas, que no son salvadoreños, pero que pues les interesa el tema de la migración. Y yo creo que pues también les interesará, porque las relaciones sociales que hay entre salvadoreños, pues no solo vivimos entre salvadoreños, también mexicanos, hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay una gran cantidad bueno, de nacionalidades que están acá y que están con nosotros. Entonces tiene sentido que también si usted es mexicano y está viendo el canal, pues sepa que pues qué es lo que está pasando aquí en Estados Unidos con relación a los migrantes. Entonces Carmen es periodista, sí, sos periodista y has estado trabajando, bueno, trabajaste Yo en la comencé, prensa gráfica, ajá, yo comencé a trabajar como periodista antes de entrar a la universidad en El Salvador. en El Salvador. Yo me gradué de bachiller académico opción humanidades del Colegio Externado San José en 1993 y por azares del destino entré a trabajar al Departamento de Corrección de Textos de la Prensa Gráfica en 1994. A final de ese año fue que entré a la redacción sin haber entrado a la universidad, sin haber estudiado periodismo, entonces fue bien, fue un gran desafío, quizás el primer año fue sumamente duro, aparte de que acababa de terminar la guerra. O sea, era la posguerra, en los inicios de la posguerra, entonces había muchas cosas complicadas. Bueno, El Salvador, la realidad salvadoreña siempre ha sido y es complicada. Entonces había las marchas de los desmovilizados, el asalto al camión blindado, De la las Aviateca marchas de Aeges, el accidente de Aviateca, 901. asesinatos a políticos o personalidades connotadas. Y yo cubría la fuente judicial, entonces fue bien difícil, pero a la vez fue bien interesante aprender las primeras letras periodísticas en esa época. Después entré a estudiar periodismo a la Universidad de El Salvador, pero era también complicado porque el año que yo estudié ahí había había huelgas y la, los recursos académicos siempre han sido limitados en la Universidad de El Salvador, entonces no me gustó. Ahí te conocí yo cuando te cambiaste a antropología No, y estás en la prensa gráfica. no, fue mucho antes. O sea, yo entré a la UES, entonces habrá sido el 94-95,
acababa de ser la reforma del currículo del Departamento de Periodismo de la UES, que fue en el 93. Entonces, pero creo que solo hice 1 o 2 ciclos en la UES. Okay. Entonces, no me gustó, ya estaba trabajando en la prensa, entonces cometí el error de pensar que toda la vida iba a ser joven y dejé tirada la universidad. Entonces entré a la Universidad Tecnológica, a estudiar comunicaciones. Pero igual, como ya estaba trabajando a tiempo completo, era siempre el tiempo, las horas, entonces así fue pasando el tiempo y me salí de la universidad. Entonces eso han pasado 7 años hasta que abren las carreras de la cultura, como se llamaron en ese momento, antropología, arqueología e historia en la Universidad Tecnológica de El Salvador, que ya venía con una generación de los primeros arqueólogos salvadoreños que habían estudiado y se graduaron, que habían estudiado en la Universidad San Jorge y que fueron graduados por el cierre de la universidad, fueron graduados por la Universidad Tecnológica. Entonces así fue como nos conocimos, como vos dijiste, a principios del siglo XXI. De ahí pasaste al diario El Mundo, tenías un programa de radio, de ahí pasaste al diario de hoy. Sí. Y luego te viniste aquí. No, estuviste en El Faro también escribiendo un poco. Un tiempo colaborando con la sección cultural del Ágora. No sé si todavía existe esa sección. No, ya no existe. Creo que sí existe. Sí existe. Y sí tuve un programa de radio que se llamaba Bar Abierto, que era bien particular y porque tuve chance de entrevistar a mucha gente, más que todo del sector artístico y cultural en El Salvador, con mucha libertad y con un enfoque, con mucha libertad y mucha apertura, poniendo música que no era de la programación habitual de la DM Radio. Y luego trabajé en el Diario de Hoy por 4, casi 5 años, hasta que emigré. Te graduaste de antropóloga y luego viniste acá con tu familia. Me gradué 4 años después que ustedes. Ustedes fueron la primera generación. Se graduaron en el 2005. Yo me gradué en el 2009. Y mi tesis fue sobre museos. Sí. El valor cultural de los museos en El Salvador, en San Salvador. Sí, me acuerdo de eso. Y bueno, viniste acá, inmigraste y estuviste viviendo y estuviste con esas complicaciones que uno tiene cuando viene y comienza prácticamente desde cero, porque de cero comienza uno de nuevo. Y luego apareció que empezaste a hacer este proyecto de tu libro de Salvi Yorkers. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, en primer lugar, si bien venía con un contrato como corresponsal del Diario de Hoy, tenía 0 contactos, uno que otro. Entonces fue construir yo dejé mi carrera atrás. Bueno, metafóricamente, ¿no? O sea, porque realmente uno se supone que no deja de ser quien es, sino que se transforman algunas cosas, ¿no? Pero, tenía que hacer una red de contactos nuevamente. Y así poco a poco empecé, creo que la primera nota que yo escribí fue cuando Giovanni Landaverde, que es abogado y poeta, se atravesó Estados Unidos vino desde El Salvador, Guatemala, México, y salió desde Los Ángeles y llegó a Central Park en 2011. Entonces, esa creo que fue la primera nota que yo escribí para el Diario de Hoy. Y entonces así empezaron a escribir notas de cosas con la particularidad de que yo vivo en Brooklyn y el conglomerado más importante de salvadoreños está en Long Island. Sí hay salvadoreños dispersos en el área metropolitana de Nueva York, pero el conglomerado más importante está allá. Entonces, y para mí ir allá con recién venida, con niños pequeños, es súper caro ir a reportear a Long Island. Pero entonces establecí contactos y así poco a poco. Lo que sucedió también es que todas esas notas, si no eran publicadas en papel, si se publicaban solo en internet, de repente desaparecían. O sea, por cambios en los sistemas de informática de los periódicos, entonces de repente, o sea, hay una gran cantidad de notas de las que no tengo registro más que mi propio archivo.
esa fue como la primera, este libro es en primer lugar satisfacer esa necesidad personal de documentar el trabajo, no porque sea mío, sino por el tipo de notas que se estaban publicando. Okay. O sea, como de como de salvadoreños notables, de cosas importantes que estaban sucediendo, como hechos, como políticos o económicos o logros o temas a nivel artístico, películas o obras de teatro, cantidad de cosas que van surgiendo en el camino de la vivencia de los salvadoreños en Nueva York. Entonces, así fue como yo empecé como a tratar, siempre estuvo presente la idea de hacer algo. ¿Cómo hacerlo? Vino años después. Inicialmente yo quería publicar, porque esa es la información que yo tenía, 40 años de inmigración salvadoreña en Nueva York. ¿Por qué 40? Porque yo iba a cumplir 40 años. Pero obviamente no sucedió, porque no tenía la capacidad de escribir todo ese exactamente tiempo. Entonces, y el dilema, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Como un libro periodístico o un libro antropológico? Porque un análisis antropológico, si bien puede ser descriptivo, también es interpretativo, y yo en este momento no cuento con la herramienta, el tiempo, los recursos, el financiamiento, el respaldo académico, institucional, para realizar una tarea de esa magnitud. Entonces, por eso lo hemos conversado brevemente, lo he conversado también con el doctor Ramón Rivas, que fue mi profesor y fue mi director de tesis en su momento. Para él este es un libro de antropología, es un libro antropológico. Yo creo que es un libro periodístico. Pero si nos vamos al origen de las cosas, el periodismo toma prestado de las ciencias sociales el método. Entonces, no es que yo me pelee por decir, no, es un libro periodístico, no es un libro de antropología. Creo que es una combinación de las dos, creo que es una hibridación que representa lo que soy yo como persona y como profesional también. Entonces, claro, para hacer un libro antropológico, una descripción etnográfica, se necesita irse a vivir 1 año, claro, 2 años a una comunidad salvadoreña, y por razones del destino yo no vivo en Long Island. Pero, por ejemplo, y es algo que no logré realizar para este libro, para la primera edición, pero posiblemente sea para una segunda edición o qué sé yo, otro libro. Yo sabía que hay una comunidad grande de salvadoreños que se congrega en una determinada iglesia en el sur de Brooklyn. Entonces, pero yo llamé, busqué al diácono y nunca, he dejado mensajes y nunca, bueno, entonces no llegó esa historia al libro. Tienen una gran celebración para el Día del Divino Salvador del Mundo, y fue hasta la presentación del libro en el 22 de febrero en la Federación de Organizaciones Italianas Americanas en Brooklyn, que casualmente la hija del diácono llegó a la presentación porque vio un flyer pegado por ahí, y ya establecimos el contacto, porque, bueno, podría ser a un nivel no periodístico, tal vez a un nivel antropológico, generar una inmersión, no lo sé, en una comunidad como esta que está localizada en una área geográfica específica de Brooklyn. Porque, como repito, hay salvadoreños en el Bronx, hay familias viviendo en Queens, que son tal vez 2, 3 generaciones, pero no como Long Island, que hay familias de hasta 5 o 6 generaciones. Entonces, eso es un trabajo pendiente que, contrario a cómo se han desarrollado los estudios en la costa oeste de Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, obviamente, o incluso en Washington, en Long Island todavía está pendiente esa labor de la academia, cómo
rescatar y cómo profundizar en la historia de la conformación de la comunidad salvadoreña. Yo estuve revisando el libro, de hecho ya lo leí. Y el libro tiene, ¿qué? 3 capítulos. El primero es un poco hablar sobre un poco de cómo está el contexto y lo que está pasando en Nueva York, en Estados Unidos, con la comunidad salvadoreña y la comunidad migrante latinoamericana para finales del 2018, 2019, 2017, por ahí. Se cerró el manuscrito en julio del año pasado. De ahí el segundo es un poco sobre algunos, digamos, personas que tú has considerado bien destacar su carrera, lo que están haciendo. Que hay muchos. Sí, hay un montón. Y que han quedado fuera muchos, obviamente, por diversas razones. ¿Verdad? Y el tercero, que es sobre los emprendedores, un poco sobre cómo la historia de los que vinieron. Es una línea del tiempo de 90 años. Del señor de Américo Oriani. Y de ahí pones un poco sobre una señora también que ayudó mucho y que se casó con un señor fotógrafo puertorriqueño. Sí. Y al final terminas con unas consideraciones finales que a mí me gustó mucho. Bueno, termina con una familia. Una familia, sí. Inmigrante indocumentada, que la última hija vino o empezó a emigrar porque se unió a una de las caravanas, aunque la resolución de eso fue distinta o como ella se lo había planteado. Esto es ser una familia, cómo vive una familia indocumentada en Nueva York en este actual contexto problemático para la comunidad inmigrante. Y la última son las consideraciones finales, que me gustó bastante lo que escribiste. Hay unos temas que creo que son bien interesantes, por ejemplo la devoción de Monseñor Romero, la cuestión de las pandillas, de la MS, porque no sé si ustedes saben, pero yo hice un trabajo de migrantes hace casi... ¿Para tu tesis? 2003, estamos hablando de ¿cuántos años? 17 años atrás. 17 años atrás. Uh-huh. Y en esa época, pues la cuestión de las pandillas pues estaba, pero no era como hoy, ¿no? Siempre estuvo ahí un poco, pero no era un tema que ahora es un tema nacional en Estados Unidos. De seguridad nacional. De seguridad, y de política de seguridad, exactamente. Y aunque en El Salvador era un tema importante, siempre estaba en los medios de comunicación. Aquí, pues la gente sí hay pandillas, pero están ahí. Pero nunca, de hecho, solo había uno o dos grafitis por ahí que le tomé fotos. Estamos hablando de 2003, 2004. Pero de ahí para acá, pues nada. Y ahora ha tomado una gran importancia, es súper importante y es un tema que de todo está hablando. Y se puede hacer todo un tema alrededor de este capítulo, no, de este subcapítulo, ¿no? Uh-huh. De todos los capítulos que tú has trabajado, ¿cuál es el que para ti fue más, para ti destaca más? ¿Cuál es tu favorito? Bueno, la tercera parte, porque es un orden cronológico. Y porque yo ya había casi terminado una línea del tiempo de 60 años cuando aparece la historia de Américo Oriani, que me empuja, que jala mi línea del tiempo hasta 90 años. Entonces lo que querías hacer tú es como buscar hacia atrás en el tiempo los primeros salvadoreños que vinieron. Y lo que sucede es que me preguntas cuál es mi favorita, y también la más difícil es la primera. Porque cómo contextualizar a los salvadoreños si nadie los ha contado, si son contados a medias, si no hay estudios o por si la única etnografía real y académica es de hace 30 años. Sí. Entonces fue todo un... ¿Escrita por quién? Por Sarah Mahler, antropóloga. Creo que estaba graduándose de la Universidad de Vermont y también estudios en la Universidad de Columbia, cuando ella hace su trabajo de campo con los salvadoreños hace 30 años exactamente. ¿Leíste la tesis de él? No la tesis, el libro. El libro. El libro que se llama American Dreaming.
Y hay otro libro pequeño también que es Salvadorians in Suburbia. Entonces, pero aparte de eso, no hay nada más. Y fue con este ensayo de Haslip Vieira, que está en una recopilación de un libro que se llama Hispanic New York, de Claudio Remeseira, que son ensayos todos en inglés, cómo empiezan a aparecer los salvadoreños en los censos a partir de los años 60. Entonces, pero con historias como la de Oriani, tenemos que ver, nos da luz para ver, los salvadoreños estamos aquí desde hace más de 90 años. Y a raíz, mucho más atrás. Y como ya lo he mencionado brevemente, con la publicación del libro, obviamente cuando se da a conocer, ahora han salido otras potenciales historias que nos empujan el relato hace 100 años. Entonces, como aquí la narrativa ha sido tan marcada y desfavorecedora para los inmigrantes, y que los salvadoreños somos asociados con refugiados de guerra, las pandillas, o el TPS, pero incluso el primer TPS de los años 90. Sí. Y estamos hablando de que hubo gente aquí que vino hace 1918, 1929, claro. como el caso de Oriani. Entonces, bueno, construir la primera parte fue muy difícil, más que todo seleccionar la sustancia de los estudios que hay y la traducción, obviamente. Y además porque implica pedir permiso, aunque las instituciones no van a verificar que has traducido bien, pero tenés que pedir el permiso para poder hacerlo. Y en la segunda parte yo la disfruto mucho porque es destacar, es elevar, es darle un realce a las personas que están haciendo cosas interesantes en distintos campos, como el arte, la cultura, la ciencia, la academia, cosas que pasan o inadvertidas o no se saben. Y obviamente la tercera parte, que como te mencionaba, ya estaba el libro, ya estaba esa línea del tiempo ya hecha, 60 años, cuando aparece la historia de Oriani. ¿Por qué digo porque aparece? Porque es una amiga, una periodista y abogada ecuatoriana que tiene mucha más pericia en investigaciones de la que yo pudiera tener. Ella me ayudó a conseguir los documentos sobre esta familia italiana salvadoreña que llega el Día del Trabajo, 2 de septiembre de 1929, y por el apellido no es difícil ubicarlo, bueno, pero también tiene su... barco, el sí, Island, sí, pero el detalle fantástico allí es que uno de mis ex compañeros en el diario de hoy, que es Jaime García Oriani, de la familia Oriani, de otra rama, no de la de Américo, ellos tienen la publicación de las memorias de Américo Oriani. Entonces comparten conmigo el documento escrito en inglés, porque Oriani era una persona extremadamente educada, metódica, un emprendedor, estamos hablando de hace 90 años, un salvadoreño italiano que su visión era ampliar su horizonte, y él creó patentes, él creó maquinaria para la fabricación de lentes de contacto, y escribe sus memorias desde que era un niño, viajando. ¿Y la familia no pretende publicarla? No, fue una publicación limitada, creo que se publicó en 1975, hace quizás unos 3, 4 años antes que él muriera, y yo pregunté y me dijeron que prefieren tenerla privada. Entonces respeta eso porque pues sí, ¿verdad? Es de acceso limitado, pero sí me dieron permiso de incluirlo, y además las fotografías que son tan únicas, y la fotografía de Oriani en particular con su esposa, que es de algún momento en los años 40, que es tan simbólica. Bueno, aquí hay una foto del libro,
y la foto del negocio que ellos tuvieron en Long Island, uno de los negocios. Y pues sí, es... Eso de la fotografía, pusiste una fotografía muy interesante en la portada del libro. Es una señora que está en las torres, una de las torres del World Trade Center, ¿no? Así es. Fue 2 días antes del ataque, ¿no? ¿Puedes contar un poco sobre...? Esa fue un proceso bien importante, elegir la portada, porque obviamente la portada tiene que ser, la portada es la portada del libro. Entonces, había otras 2 opciones, una que es la que yo quería, no calificaba por aspectos técnicos, el tamaño, la proporción, los elementos, el espacio. Y con el editor elegimos esta fotografía que se ha trabajado respecto a la original y muestra a la señora Jerónima Campos en el observatorio de las Torres Gemelas, de una de las torres, el domingo 9 de septiembre de 2001. La historia de ella no está profundizada en el libro porque ya el libro estaba por terminar. Estamos hablando de septiembre, que hay una fotógrafa salvadoreña que vive en Long Island que se llama Diana Aguilar, y por medio de ella la contrataron para hacer las fotos del cumpleaños número 104 de doña Jerónima. Entonces ella me contó, mira, a lo mejor sí, es una historia que podría ser interesante para su libro, y todo. Entonces yo entré en contacto con la familia, obviamente no hablé con ella, porque ella estaba bastante delicada de salud, aunque estaba la señora en su casa con uno de sus hijos. Y entonces hacemos la entrevista por teléfono con uno de los hijos, que ya son mayores. La hija mayor de ella tiene 82 años. Y con 2 de los nietos que están trabajando en un documental para su abuela. Y me cuentan muchos aspectos de su vida, que una de las hijas de ella vino en los años 60 a trabajar como empleada doméstica interna a Long Island, y otras de las hijas también, y ellas logran emigrarla. Ya su esposo muere en El Salvador y no logra venir acá, y viene en el 2001 a la edad de 86 años. Entonces, uno de los nietos, Víctor Pérez, que por cierto él es coproductor de la película These Days, que se está filmando con jóvenes salvadoreños en Long Island, producida y dirigida por Edward González Jr. Y entonces en una conversación con Diana ella me dice, sí, que la llevaron a las Torres Gemelas. Eso no me lo dijeron a mí en la entrevista. Y bueno, entonces llamo yo a Víctor, y hay fotos de cuando sí, y me empieza a mandar las fotos. No solo eso, el ticket, que dice la fecha de entrada, el número del ticket, la hora, las fotos que uno se tomaba. Sí. Y eso fue como... Yo no pude dormir ese día cuando recibí esta foto, por la potencia que tiene una señora de origen campesino en El Salvador, y viendo hacia la infinitud, no sé si existe esa palabra, de una gran ciudad como es Manhattan, y más allá de Manhattan, ¿no? Entonces, un lugar que es muy icónico, que ya no existe. Ya no existe. Y doña Jerónima, que ha marcado la historia de este país. Exactamente, y además marca no solo la historia de Estados Unidos, sino la política exterior, en el caso de los salvadoreños más, porque es el punto de partida para el endurecimiento de la política migratoria. Entonces, y bueno, entonces se trabajó la portada, y ha sido cuando la gente lee o yo explico el origen o cómo se trabajó esta portada, se les pone la piel chinita, porque es súper impactante. Y además de que, y otro proceso en torno a la portada es que ya los últimos 2 años el libro se llamaba Salvadoreños por Nacimiento,
neoyorquinos por adopción. Ah, le cambiaste, sí. Totalmente. O sea, un título así no hubiera vendido, pero ni 2 Claro. ejemplares. Entonces, mi esposo, Carlos Aquino, él tuvo la visión de redondear ese desafío de tener una portada impactante. Compró la fuente de New Yorker y se trabajó la fotografía a nivel de diseño gráfico para que tuviera este impacto, y la verdad es que difícilmente otra fotografía llega a hacer una portada como esta. Ya para terminar, una pregunta, bueno, solo 2 preguntas más. ¿Cómo fue el proceso metodológico? ¿Cómo organizaste la información? ¿Cómo manejaste diferentes líneas a partir de los capítulos? ¿Hiciste fichas? Creo que el primer desafío fue organizar todo de forma cronológica, porque realmente así está organizado tanto la primera parte como la tercera parte. Entonces, fue ir a buscar, bueno, fue leer, hacer resúmenes, no sé si tanto hacer fichas, pero, o sea, más que todo en la cabeza, ¿no? O sea, como ir trabajando en el camino, bueno, de este documento tengo que tomar de esta época a esta época. Creo que uno de los documentos más importantes es el de, a ver, ¿cuál es este? Bueno, el primero es el de Haslip Vieira, que lo tiene organizado cronológicamente. Entonces creo que es la forma, no sé si es la mejor forma, pero fue la menos compleja. A ver, Haslip Vieira, Haslip Vieira, The Evolution of the Latino Community in New York, 19th Century to Late 20th Century, la evolución de la comunidad latina en Nueva York. Ese fue uno, porque son documentos claves, y todo va como contando cronológicamente, ¿verdad? O sea, porque en los primeros censos no aparecen los salvadoreños, sino que es hasta ni centroamericanos ni suramericanos. El breakdown se hace después, a partir del censo del 60. Luego está el del Migration Policy Institute, que es clave, creo yo. Y luego también el de la línea del tiempo era ordenarlo cronológicamente. Entonces, y con el método, con el rigor periodístico, pues, o sea, no, que cada historia va documentada, porque algo que yo pensaba ahora en la mañana, antes de a ver qué tipo de preguntas me ibas a hacer, porque sabía que una de esas iba a ser la del método. Para empezar, yo como periodista, yo hago esto de buena fe, o sea, porque yo confío en que la gente me está diciendo la verdad. Y hay cosas que uno tiene que ir a contrastar, por ejemplo, con fechas, con documentos, con otros testimonios, más que todo si se trata de una nota periodística. Por ejemplo, algo que se convirtió en obsesión para mí, que es algo imposible de resolver a este punto, es reconstruir la hazaña artística de la Melódica Polío, que trajeron una marimba en un bus desde San Salvador para tocar en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, porque no encontré a nadie vivo. Entonces, la hija del maestro Polío me dio las fotografías, me dio fotos, el esposo de ella grabó, pasó de vinil a digital, un álbum que más o menos recoge las producciones que las canciones que debieron haber presentado en el 64. Imposible. Imposible. Entonces, lo que sucede es que la gente se está muriendo. Por ejemplo, justo para esas dos, seguramente está documentado en los periódicos, pero
yo no estoy en El Salvador y los archivos no están disponibles desde acá. Por ejemplo, el New York Times, uno paga una suscripción y uno tiene derecho a digitalizar. Pero con los periódicos de El Salvador no es así. Entonces, gracias a que contactos y amistades dentro de los periódicos pude recuperar algunas cosas. Pero en particular esto, que es desde el 60 y el 65, ahí topé. Entonces, tengo la foto en la prensa gráfica cuando iba un día antes de salir el bus de la Melódica Polío, y después en las fotos de la hija de Polío, el bus dando vueltas aquí en Midtown, parqueado frente a Madison Square Garden. Y para el año siguiente, que ya no es Polío, sino que es los Pallavicini, del maestro Paquito Pallavicini, que todavía hay 2 miembros vivos, y yo pude entrevistar a uno de ellos, que es Fernando Villalta, que vive en Maryland, si no me equivoco, y que él me contó todo lo que yo quería saber de lo que él recuerda, porque ellos tocaron como los Pallavicini en el pabellón centroamericano de la Feria Mundial de Nueva York de 1965, las pericias que ellos tenían que hacer y todo lo que sucedió. Y luego tiene que ver con el método también de la investigación, el copyright. Sí, claro. Eso es, porque las fotos del pabellón centroamericano, hay unas en la Biblioteca Pública de Nueva York, pero no tienen, o sea, la biblioteca te las da, pero ellos no te dan el copyright, claro, el clearance del copyright. Sí. Y tuve que comprarlas a un coleccionista especializado en el tema de la Feria Mundial de Nueva York, que vive en Los Ángeles, así como la fotografía del mural Mi Pueblo, de Camilo Minero, que es propiedad de las Naciones Unidas. Entonces, yo he aprendido muchísimo al respecto, esto en particular porque fueron semanas de buscar la autorización, bueno, pagar por la autorización, porque el copyright va por la vía legal, la vía administrativa y la vía económica. O sea, si tenés que pagar o no tenés que pagar. Te pueden eximir del pago o no. En este caso no se eximió, tuve que pagarlo. Pero bueno, es una obra de uno de los más importantes artistas salvadoreños en la sede de las Naciones Unidas, aquí, no podía faltar. Entonces, eso fue difícil. Ahora lo que viene es que lo vas a traducir al inglés. Lo vas a traducir al inglés y después estás pensando hacer otro libro. No lo sé. Ahorita no puedo ni leerlo. O sea, trabajar en la edición en inglés requiere su propia, claro, tiene su propia complejidad. Porque yo, para empezar, no soy nativa del inglés. Raquel Andino, estamos ahí, bueno, ella compañera de antropología, y ella ahora vive en Canadá. Estamos en el proceso de iniciar, todavía no hemos empezado, y yo no sé si voy a poder hacer algunos ajustes al texto para incluir otras cosas. Correcciones obviamente se pueden hacer, pero supongo yo que tal vez para final del año ya podría estar listo, porque me lo están pidiendo. ¿Y quiénes me lo están pidiendo? Los estudiantes de aquí en Nueva York, los claro, salvadoreños que están en Long Island, que están en Texas, que están en Los Ángeles, porque les interesa y porque tienen... Y lo que vos mencionabas al principio de Salvi Yorker, porque es una palabra compuesta de 2 gentilicios y que nosotros no nos hemos identificado como Salvis, nunca. Pero con el poder de las redes sociales, la palabra Salvi está ocupando un espacio importantísimo como punto de encuentro para toda esa gran diáspora que se va expandiendo en el tiempo y en el espacio. Entonces, y porque eso es lo que representa, ¿no? Vamos del Salvi al Yorker, del anglo al latino,
del anglo al salvadoreño. Sí. Entonces, ese es como el compromiso. Es necesario y vamos a ver. El prólogo de Amparo Marroquín. Amparo Marroquín. Que es muy bonito. A mí, mi favorito, te digo, me gustó mucho el prólogo, me gustó mucho la parte de la construcción de un nuevo destino. Yo siento, y sobre todo las consideraciones finales, como tú hablas, siento que si haces un nuevo trabajo, podría ser algo más tuyo, un poco más narrativo sobre tus experiencias, porque bueno, escribís súper bien, ¿verdad? De entrada. Y segundo, porque, no sé, es enriquecedor como tú vivís la experiencia de la migración, que es una experiencia muy única. Es que única. Para cada quien es para cada única. quien es diferente. De hecho, para mí ha sido diferente, para vos ha sido diferente. Entonces, me gustó mucho el libro. El libro está disponible en Amazon. Les voy a dejar aquí abajo el link para que lo vayan a ver. Si lo compran. En Estados Unidos tenemos en el sitio web, que es www.salvillorkers.com. Tenemos copias de autor disponibles para Estados Unidos que pueden ser autografiadas también. La firma es gratis, pero el envío, se incluye el envío. Y también en marzo va un nuevo lote de libros para El Salvador, porque el objetivo es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y también en Amazon está la versión digital Kindle, que es full color. Entonces tiene algunas variantes por algunas fotografías, pero vale la pena si pueden invertir en un recurso como es el libro. Bueno, Carmen, gracias por ser la primera entrevista aquí en mi canal de YouTube. Gracias. Así que si les gustó, pues denle like y compártanlo. Si quieren ver otros videos, vaya a la sección de los videos. Hay videos de diferentes temas, de arqueología, de biología, de antropología también, de astronomía, obviamente. Y pues si les gusta, pues véanlos y denle seguir a la página o suscríbase. Es bien fácil suscribirse. Solo vaya a la texto suscripción y selecciónela y seleccione la campanita también para que no se pierda ninguna actualización. Aquí abajo en la descripción pongo pues la página web de Salvillorkers y también el link de Amazon para que ustedes puedan comprar el libro. Creo que te sale mejor que compren en tu página. En las dos. En las dos. Bueno, pero si lo quieren autografiado. Si lo quieren autografiado, pues lo compran en la página. Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias.